Hola, mi nombre es Gabriel de Gabak Technologies. En este video vamos a hablar de seguridad, las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de generar tus claves. Vamos a hablar de 7 puntos en los que voy a ir explicando punto por punto las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora del manejo de las claves. Por ejemplo, vamos a ver el punto número 1 que dice: no usar apellidos, nombre personal, familiar o de mascota. Después el 2, lo mismo, no usar hobbies o algún fanatismo. Voy a empezar a explicar esos. Después el 3, recordarla en la mente. No usar sticky notes o esos papelitos que uno pega en el monitor, obviamente. Después el 4, donde dice NOS, es Network Operating System, que en otro video ya habíamos explicado qué es esto, que sería normalmente el sistema operativo que maneja toda la red. Sería el cambio de claves cada 30 días. Después el punto número 5, también es con los NOS, evitar el uso de claves anteriores. Y después el punto número 6, uso de mayúsculas y minúsculas, más números y símbolos. Y después el número 7, no escribí nada. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que no hay que utilizar claves, y más si utilizas una red muy pequeña. Por ahí tenés 3 computadoras o 2 computadoras y directamente no usan clave, o si las usan por ahí los ponen en grandes carteles al lado del monitor o en las impresoras y poniendo las claves ahí a mano de cualquier persona para poder utilizar. Entonces, por eso es que no hay nada. Vamos a hablar obviamente de ese punto para que tengas en cuenta. Vamos a hablar del punto número 1 que dice no usar apellidos, nombres personales, familiares y mascotas. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente cuando una persona va a entrar en tu computadora, lo primero que va a pensar son cosas familiares o cosas que esa persona conoce de vos. Entonces, si esa persona conoce tu apellido, va a poder utilizar tu apellido o tu nombre del medio, o sea, el segundo nombre. También puedes llegar a utilizar nombres de familiares o de hijos, eso es bastante común, o incluso de mascotas. Entonces, para tratar de evitar el uso de este tipo de claves, obviamente hay que generar otras claves evitando este tipo de patrón para poder no ser tan obvio y que cualquiera pueda entrar en tu computadora o en el sistema en el que vos estés configurando las claves. Después, el 2, que es hobbies o algún fanatismo. Hobbies normalmente, por ejemplo, si vos tenés un compañero que se llama José y esa persona le gusta mucho el fútbol, entonces puede ser que de clave esa persona utilice fútbol o utilice el cuadro de fútbol que él sea hincha. Entonces, si él es hincha, por ejemplo, de Boca o River, por lo menos esos son los grupos más conocidos acá en Argentina. Entonces, si esa persona es fanática de Boca, bueno, va a poner Boca. O si es de River, va a poner River. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas que son tan comunes y que es muy fácil de poder adivinar. Entonces, acordate lo de arriba, más lo de abajo. Y ahora vamos a seguir en los siguientes puntos. Vamos a explicar el punto número 2 que dice no usar hobbies o algún fanatismo. Supongamos que tengamos una persona, un compañero de trabajo que se llama José, y esa persona obviamente le gusta mucho el fútbol, o por ahí le gustan los autos de carrera, o le gusta mucho el tenis o cualquier cosa de ese estilo. Entonces seguramente esa persona, por ahí si le gustan los autos, va a poner Ford o Chevrolet, o si le gusta el fútbol, por ahí pone fútbol o cualquier cosa de ese estilo. También lo que es algún fanatismo, eso significa si esa persona le gusta algún grupo de música, por ejemplo Metallica o Mozart, o directamente si le gusta los juegos de PlayStation o cualquier cosa por el estilo. Entonces vos podés pensar, a esa persona le gusta PlayStation, entonces ¿qué juego le gusta? El Counter Strike o Mortal Kombat o el Tetris o lo que se te ocurra. Entonces hay que tratar de evitar de poder poner ese tipo de cosas en las claves porque lo hacen muy obvias y la gente cuando empieza a buscar para poder entrar en tu sistema va a empezar a buscar este tipo de cosas que conocen sobre tu persona. Así que vamos a hablar del punto número 3, que sería recordar obviamente las claves en la mente. Obviamente el mejor lugar para poder almacenar una clave es en la mente de uno. Entonces, si uno lo puede tener ahí, sería fantástico. No hay forma de que nadie pueda ver
lo que vos tenés en tu mente y así vos podés guardar la clave de manera segura. No utilizar sticky notes. Sticky notes normalmente son conocidos como esos papelitos que se pegan en los monitores o por ahí en una impresora o en cualquier lugar, que son papelitos con pegamento temporal. Entonces después con el tiempo se despega, pero bueno, no voy a explicar qué es un sticky note, pero bueno, la idea es que no tengas la clave a mano. Entonces, para que cualquier persona que se sienta en la computadora pueda ver la clave y utilizar y entrar en tu sistema. Esto es súper común, lo veo en muchas empresas en que la gente pone esas claves ahí o por ahí en el router, incluso que nadie se acuerda la clave y bueno, lo pone ahí a la vista y cada cosa que tiene clave van empezando a pegar este tipo de papelitos por todos lados y eso lo hace totalmente inseguro. Otra cosa que podría llegar a utilizar para poder almacenar las claves podría llegar a ser un celular. Hay programas especiales que almacenan claves de forma encriptada, entonces de esa manera, si vos no pones una clave maestra, no podés acceder al resto de las claves. Entonces por ahí si vos tenés 20 claves para memorizar, y lo ideal obviamente no es poner la misma clave en todos lados, hay que poner claves diferentes porque si te adivinan una, automáticamente van a tratar de buscar los otros accesos para poder entrar. Y esta es una práctica muy común en la mayoría de la gente de utilizar la misma clave o por ahí tienen 2 o 3 claves y el resto son todas iguales. Obviamente esto no es lo más seguro, como te dije anteriormente, lo más seguro sería que lo tengas todo en tu mente, pero bueno, en el caso de no ser posible, trata de utilizar una herramienta de este estilo y tener el celular siempre contigo y no lo dejes tirado en cualquier lado si vos vas a saber que las claves van a estar ahí. Por más que tenga una clave maestra, porque si te la llegan a adivinar, con eso pueden acceder al resto de las claves. Vamos a ver el punto número 4, que sería NOS. NOS significa Network Operating System. En otra clase anterior expliqué que se trata de este tipo de sistemas. Normalmente son sistemas de red, como por ejemplo Windows Server o Linux, que te permiten administrar toda la red y permiten especificar a cada computadora un usuario y una clave para cada usuario, obviamente. Entonces, acá te explico, por ejemplo, cambio de clave cada 30 días. En este tipo de sistemas operativos se puede llegar a poner esto, que automáticamente cuando pasan 30 días le pide al usuario que cambie la clave. Esto también obviamente lo utilizan los bancos, que cada 30 días o 60 días, cuando vos querés chequear el home banking, automáticamente te pide que cambies la clave. Y si no la cambias, no podés continuar. Si vos querés utilizar esta práctica por ahí para uso privado, por ejemplo para un mail o lo que sea, hay algunos emails que te permiten tener este tipo de recordatorio, o si no lo tenés que hacer de forma manual. Lo podés poner en una agenda y decir, bueno, cada 30 días voy a utilizar una clave diferente, voy a cambiarla para evitar que alguien se meta y de esa manera proteger lo que yo estoy generando en ese programa o en esta computadora de la mejor manera. Después vamos a ver el punto número 5, también es NOS, Network Operating System, como ya había explicado antes. Te recomiendo que vayas y veas mi otro video que explico sobre este tipo de cosas. Evitar el uso de claves anteriores. Este tipo de cosa es muy común, por ejemplo, en algunos bancos, que también si vos pones una clave que pusiste anteriormente, no te deja introducirla directamente, te pide una clave nueva. Entonces, esta práctica es muy buena porque a veces la gente lo que hace es pone una clave y después pone otra, y después pone la primera clave y después pone la segunda y así viceversa. Entonces va cambiando la 1 por la 2, la 2 por la 1 y así constantemente. Entonces, si te adivinan una clave, después te adivinan la otra y así vas a tener problemas. Entonces siempre es bueno tratar de tener un listado o generar claves automáticamente. Hay programas que después en otro video voy a explicar más acerca de eso, que te permiten generar claves permanentemente. Entonces siempre te generan claves al azar y entonces de esa manera vos no tenés que andar pensando a ver qué clave puse ayer y hoy tiene que ser una clave diferente. Entonces de esa manera puedes hacerlo de manera rápida. Después vamos a hablar del punto 6, que sería el uso de mayúsculas y minúsculas y números y símbolos. La mejor manera de poder generar una clave es utilizar, como te dije anteriormente, un programa que haga este tipo de cosas, o si no, lo que puedes hacer es vos crear tu propia clave, pero utilizando mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Entonces de esa manera
vos podés generar claves rebuscadas sin tener que utilizar un programa para que las genere por vos. Entonces, si vos generas tus propias claves, tenés más posibilidad de que vos las puedas recordar, ya que si un programa por ahí empieza a poner números y letras y símbolos así al azar, va a ser más difícil de recordarlo. También otra práctica que podés llegar a utilizar, que es muy buena, es por ahí utilizar el teclado de tu computadora más los números, pero utilizar las posiciones. Entonces vos por ahí podés empezar a utilizar letras y números, incluso símbolos, y vos podés empezar a generar un patrón. Entonces, generando un patrón, vos podés utilizar letras y números sin ningún tipo de problema, y es más fácil de recordar que si tenés que andar buscando las palabras. Entonces, esta es una práctica que algunas personas utilizan y resulta bastante buena, porque por ahí si te preguntan cuál es la clave, no te vas a acordar, pero para poder saber cuál es la clave, si te ponen enfrente de un teclado, vos sí la vas a poder dibujar porque es un patrón que vos generaste. Entonces, de esa manera podés generar siempre diferentes claves y van a ser complicadas para la persona que no te conoce, obviamente, pero para vos van a ser fácil de recordar, ya que vas a utilizar un patrón que vos inventás. Después vamos a hablar del punto número 7. Como había dicho, el punto número 7 no escribí nada porque hay mucha gente que piensa que no hay que utilizar claves. Entonces esto pasa normalmente por ahí en grupos muy chiquitos o por ahí en una familia, en que directamente cuando prende la computadora arranca y no hay clave ni nada. Entonces también puede llegar a ocurrir en empresas chicas que tienen 3, 2, 4 computadoras y directamente lo que hacen es no ponen clave, o si la ponen, escriben la clave y la pegan en una impresora o en el monitor. Entonces cualquier persona que está ahí siempre puede utilizar las claves y no hay problema. El tema con esto es, como dije en otras clases anteriores, si esa persona se llega a enojar o lo que sea con el compañero, podés llegar a darle toda tu información a esa persona y esa persona puede hacer lo que sea. Puede robar esta información, puede modificarla, puede borrarla, puede producir cualquier tipo de daño, y eso obviamente no es conveniente. Por más que la red sea chiquita, uno no sabe cómo la otra persona puede reaccionar. Y si la otra persona obviamente se levanta en un mal día, con mal humor o lo que sea, cosas malas pueden ocurrir. Así que básicamente estos son los 7 puntos que te recomiendo que tengas en cuenta a la hora de utilizar claves. Espero que te haya gustado este video. Cualquier duda que tengas, no dudes en hacerla abajo en los comentarios. Acordate de suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.